El pasado 29 de febrero de 2020 ocurrió uno de los hechos más importantes de la historia reciente de los Estados Unidos. Sí, esto sonará bastante extraño, pero sí, así es. Estados Unidos, bajo el gobierno de Donald Trump, sí hay que aclarar que el hombre hizo alguna que otra cosa buena, no podemos decir que todo sea malo, llegó a un acuerdo de paz con los talibanes, ya saben, los islamistas radicales que hay en la actual Afganistán. Este acuerdo de paz tenía como objetivo dos cosas. Por el lado americano, estos y la OTAN tendrían que abandonar suelo afgano después de casi 20 años de ocupación. Y por otro lado, los talibanes se comprometerían a evitar que Al Qaeda siguiera operando en su territorio, ya que por la situación política y geográfica del país, muchos grupos radicales, incluido Al Qaeda, tienen en Afganistán un sitio bastante propicio, también en parte porque es un estado con muchísimos problemas. Sin embargo, el anuncio de la retirada de las tropas ha sido algo bastante polémico. Recientemente, en abril de este año, nuestro actual presidente Joe Biden anunció, contra todo pronóstico, porque esto sí fue bastante extraño, que continuaría con el proceso que se había llevado a cabo tras la administración Trump. Es decir, se van a evacuar las tropas de dicho país. Y la fecha final para que estas tropas abandonen suelo afgano es el 11 de septiembre de este año, curiosamente recordando el 20 aniversario de la caída de las Torres Gemelas. Pero para entender cómo se llegó a esta situación y el porqué de la situación actual, porque si ustedes no están viviendo en una cueva, sabrán que en los últimos días se ha visto como un resurgimiento de los talibanes está llevando a que estén ocupando casi todo el país a momento de grabación de este vídeo. Incluso están cerca de Kabul, la capital de Afganistán. Pero en este vídeo lo que vamos a analizar es cómo inició esto, cómo se desarrolló y finalmente qué consecuencias podría traer la retirada de Estados Unidos y posiblemente de la OTAN de suelo afgano. Bienvenidos, soy Estalinismo Moderado. Para entender este suceso histórico tenemos que retrotraernos bastante en la historia de Afganistán. En concreto tenemos que ir al año 1989. 10 años habían pasado desde que el gobierno socialista afgano había pedido apoyo a la Unión Soviética para enfrentarse a la amenaza de los mujahidines, guerreros musulmanes que con apoyo de Estados Unidos y algunas naciones islámicas tenían como objetivo la eliminación del gobierno de características comunistas que estaba gobernando dicho país. Tras casi 10 años y la Unión Soviética viviendo su propia Vietnam en suelo afgano, decidió retirarse bajo el gobierno de Mikhail Gorbachev. Tras esto, Afganistán queda en una situación bastante crítica, ya que en el periodo comprendido entre 1989 hasta el 2001, Afganistán es pasto de nada más ni nada menos que tres conflictos civiles. Entre los intentos de crear un gobierno bastante fuerte en el país y otros que querían el control del mismo. En este caso nos referimos obviamente a los talibanes o los estudiantes, como sería la traducción de este término. Pero, ¿por qué hasta 2001 duró este conflicto? Pues bastante simple. 11 de septiembre de 2001. Sí, las Torres Gemelas. La caída de estas mismas provocó en Estados Unidos una situación de descontrol. Desde el ataque a Pearl Harbor, Estados Unidos no sufría un ataque de algún enemigo externo en su suelo, por lo cual George Bush hijo, aprovechando la situación, ordenó inmediatamente la invasión de Afganistán, lugar donde se presuponía estaba escondido el líder de Al Qaeda y autor intelectual del ataque a las Torres Gemelas, el Pentágono y otras instalaciones aquel 11 de septiembre, Osama Bin Laden. Por lo cual, el 7 de octubre de 2001 se llevó a cabo la invasión de Estados Unidos y otros países aliados a Estados Unidos, porque aquí también hay que hacer una acotación, no solo Estados Unidos entró en el conflicto afgano, sino también otras potencias occidentales y llegan a suelo afgano.
Es en este punto donde ya prácticamente podríamos entrar a la historia actual de Afganistán, es decir, todo el conflicto desde el 2001 hasta lo que está el día de hoy. Cabe aclarar que a nivel histórico, la guerra de Afganistán muchas veces es tratada en dos etapas bien diferenciadas. La primera etapa va del 2001 hasta más o menos el año 2014, es decir, involucra prácticamente todo el gobierno de Bush hijo y parte del primer gobierno de Obama. Esta primera fase en que se caracterizó. La coalición de Estados Unidos y los demás países que habían entrado a Afganistán tenían como objetivo eliminar obviamente a Osama Bin Laden, por un lado, y obviamente ayudar a los integrantes de nada más ni nada menos que de la Alianza del Norte, un grupo que venía prácticamente desde finales de los 80 luchando contra los talibanes, que prácticamente tenían ocupado todo el país. En noviembre de 2001, el ejército americano ya tenía casi 10.000 soldados en suelo afgano. Sí, había aumentado porque originalmente habían llegado solamente 1.000. Y obviamente el armamento y la ventaja tecnológica y táctica de los Estados Unidos le ayudó rápidamente a apaciguar y enviar hacia el sur a los talibanes, ya que estos controlaban esa zona por tener cercanía con la frontera de Pakistán, por donde se la pasaba nuestro pequeño Osama. En esta primera fase, lo que principalmente se destacó fue el intentar no solamente paliar al gobierno, a los talibanes, sino también crear instituciones fuertes en Afganistán y obviamente un ejército bastante fuerte. Sin embargo, la invasión en Afganistán pasó a un segundo plano más o menos en el 2003. Para la gente que no lo sepa, en aquel año ocurrió el tema de la invasión a Irak. Ya saben, cuando capturaron a Saddam Hussein por el tema de las armas químicas que al parecer tenían suelo iraquí, que posteriormente resultó ser una gran patraña. Desafortunadamente, este desfocamiento del conflicto en Afganistán provocó que los talibanes tuvieran el suficiente tiempo para poder tomar aire, prepararse mejor e incluso al estar cerca de Pakistán, poderse refugiar allí. Para que tengan algo que pudiera conectar con esto, es como cuando se sabía aquí en Colombia que las FARC, antes del proceso de paz, se entrenaban y tenían algunos frentes en territorio venezolano, cosa que aún hoy algunos fragmentos de las FARC o las disidencias, como se les conoce aquí, todavía tienen. Volviendo otra vez a Afganistán, obviamente esto fue una situación preocupante. Ya acabado un poco el tema iraquí en 2008 más o menos, nuevamente se vuelven a enviar tropas a suelo afgano, llegando a tener Estados Unidos en este país prácticamente 100.000 soldados en activo. Esto obviamente era una situación bastante incómoda para los ciudadanos americanos. No olvidemos que todavía los fantasmas de Vietnam seguían viajando por la zona, por lo cual el tener otra vez un conflicto en un país que quizás no conocía ni Dios era una situación terrible. En 2008 habían otra vez elecciones en Estados Unidos. El favorito obviamente era el demócrata Barack Obama, el cual obviamente llegaría al poder con una promesa bastante particular, que sería el sacar a las tropas de Irak y de Afganistán, ya que para quienes no lo sepan, también ya habían tropas metidas en Irak todavía, a pesar de que ya había caído Saddam Hussein en aquel momento. Mientras tanto, John McCain, republicano, se mantenía en la postura de seguir luchando en suelo afgano. Como sabemos, obviamente terminó ganando nuestro negrito sabroso y todos creíamos que la guerra en Irak y Afganistán iba a terminar en flores y rosas. Pero no. El 1 de diciembre de 2008, el nuevo presidente, el anterior presidente, Bush, ordena el envío de 30.000 soldados. Y esto obviamente aumenta el número de fuerzas en suelo afgano. Y el objetivo era prácticamente claro y como lo dije antes, acabar con los talibanes y tratar de fortalecer las instituciones afganas, con el obvio objetivo de que éstas a futuro se defendieran solas. Pero obviamente ocurrió un hecho bastante particular. 2011. Ya siendo Obama presidente, ocurre uno de los hechos más importantes. El 2 de mayo de 2011, en una operación
de Fuerzas Especiales Americanas. Cae abatido en Pakistán Osama Bin Laden, lo cual obviamente era uno de los objetivos iniciales de esta invasión en 2001. Por lo cual mucha gente pensó que quizás esto paliaría el conflicto y haría que las tropas se fueran. Sí, pero no. Me explico. A pesar de que se haya logrado ya el objetivo principal, Obama 3 años después haría un cambio en la primera fase de la guerra. ¿Por qué creen que acabó en 2014 la primera fase de la guerra? Ahora lo vemos. Finalmente se llegó a un acuerdo en 2014, en septiembre más o menos, entre Afganistán, los Estados Unidos y la OTAN, en el cual 12.500 soldados se mantendrían en suelo afgano, entre ellos la gran mayoría norteamericanos, un total de casi 10.000 soldados. Estos permanecerían con un objetivo claro. Desde el 2015 en adelante, lo que ocurriría es que las tropas estadounidenses solo tendrían dos funciones en suelo afgano: pelear contra Al Qaeda e iniciar el proceso de adiestramiento de las fuerzas civiles afganas, con el fin de que éstas sean las que defiendan el país. En este punto es cuando acabaría la primera fase de la guerra de Afganistán. Para este punto muchos creeríamos que la segunda fase duraría poco o no duraría nada. Qué ingenuos somos, ¿cierto? La segunda fase del conflicto afgano inicia en 2015 y en teoría terminaría este año con la retirada de tropas de Biden. Prácticamente esta segunda fase prácticamente se come los últimos años del segundo periodo de Obama, el inicio del gobierno de Trump y obviamente el gobierno actual de Biden. ¿Esta fase qué significó? Como dije en el anterior apartado, ahora la situación era que el gobierno americano y la OTAN iban a tener como misión acabar con Al Qaeda y suministrar entrenamiento militar a los soldados afganos con el fin de que estos, en un periodo determinado, llevaran a cabo la labor de la defensa de su país. Sin embargo, la situación no funcionó. Principalmente, a pesar de que se retiraron tropas, la situación en el país empeoró. Los talibanes empezaron nuevamente a subir, como las criptomonedas, y Obama tuvo que mantener 8.400 soldados en 2017, por lo cual la situación se volvía cada vez más tensa, porque no había señales de que este conflicto fuera a parar. Además de que 2 añitos atrás, en 2015, hubo un escándalo que envolvió nuevamente a la OTAN y a los Estados Unidos en este conflicto. Durante un bombardeo llevado a cabo en octubre del año anteriormente mencionado, fue atacado un hospital de la famosa ONG Médicos Sin Fronteras en Kunduz, al norte de Afganistán, donde murieron 42 personas. Esto obviamente fue una situación bastante polémica, puesto que Médicos Sin Fronteras, al ser una ONG, debería tener cierta prevalencia, ¿no? Y obviamente no podemos acotar que durante el conflicto afgano también se cometieron otros crímenes como tortura de prisioneros talibanes, entre otras cosas. Así que del todo la invasión no era algo happy para los ciudadanos de Afganistán. También en este punto ya estaba empezando a surgir el Estado Islámico y obviamente, siendo Afganistán un país con un pasto perfecto para los grupos yihadistas radicales, Estados Unidos tuvo que empezar a volver a actuar junto con sus aliados. Tanto fue así que lanzaron bombas no nucleares contra una red de túneles y cuevas del grupo yihadista anteriormente mencionado, matando a 96 yihadistas. Esto obviamente muestra de que la situación en el país estaba empeorando. En 2017, nuevamente, volvemos a una situación muchísimo más compleja, ya que el gobierno estadounidense señala de que la situación está empeorándose. Incluso se pide de nuevo que lleguen más tropas a suelo afgano, por lo cual muchos políticos en Estados Unidos estaban asegurándose de que la situación estaba entrando en un punto muerto, muy parecido a lo que estaba pasando
en Vietnam en su momento, ya que a pesar de tener mayor número de fuerzas los estadounidenses, la realidad es que la situación en Vietnam se estaba perdiendo. Pero volviendo de nuevo al caso afgano, la situación fue muchísimo peor. Pero bueno, ya es 2017. El año pasado había ganado nuestro pequeño amigo Donald Trump las elecciones en Estados Unidos, por lo cual esto obviamente significaba un nuevo cambio en el tema israelí. Me explico para que me entiendan. Trump, bajo su política internacional, tenía como objetivo que Estados Unidos dejara de ser la policía del mundo. Y si bien a nivel nacional logró algunas cuestiones en lo económico y en lo laboral para los ciudadanos, a nivel internacional sus logros para algunos fueron cortos, pero para algunos, a pesar de que fueron cortos, fueron sustanciosos, puesto que finalmente Trump logró algo bastante particular: reunirse con Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte, y lograr, como dije al inicio de este vídeo, un acuerdo de paz con los talibanes. Si bien este acuerdo ya se venía fraguando más o menos desde hace unos cuantos años, más o menos desde 2015 para que se hagan una idea, que Trump haya llegado por fin a ese acuerdo significaba nuevos vientos de cambio en esta situación y en este conflicto. Este acuerdo que firmó Trump con los afganos tenía un objetivo generalmente básico. Primero, abandonar este conflicto donde no se debió haber metido nunca el país, ya que Trump era un acérrimo enemigo a la intervención del ejército americano en otros suelos. Y obviamente ahí fue descendiendo el número de fuerzas, pasando de 13.000 que había en aquel momento en Afganistán a 8.600 en julio de 2020. Y en teoría, con Trump siendo presidente, la retirada total de las tropas tenía que ser el 1 de mayo de este año. Pero como todos sabemos, Trump no pudo llevar a cabo esto, había perdido las elecciones, así que muchos esperaban que Biden continuara el proceso, o no lo continuara. Finalmente, en abril de este año, Biden anunció que seguiría con el retiro de las tropas, lo cual fue tomado por muchos como algo bastante bueno, incluso el propio Donald Trump lo felicitó, y otros lo consideraron algo negativo, en especial los republicanos. Ahora se viene lo que muchos de ustedes estarán viendo en los medios de comunicación. ¿Qué está pasando en Afganistán? Y bueno, muchos de ustedes estarán llegando ya a la chicha final, lo que actualmente los medios de comunicación están reportando en todo el mundo. ¿Qué está pasando en estos momentos? Como ya casi se acerca la fecha en la que Biden anunció que las tropas americanas deberían ya estar desalojando suelo afgano, los talibanes iniciaron algo que se está conociendo como la Gran Campaña Urbana. Este hecho, aprovechando la debilidad del gobierno afgano y de sus tropas, porque aunque el objetivo de la segunda fase de la invasión en Afganistán era básicamente preparar al gobierno afgano para darles el control de la seguridad interna, la realidad es que la situación se ha ido de madres. El país lentamente ha ido perdiendo provincias desde el 6 de agosto hasta la fecha de hoy, 14 de agosto de 2021, que se está grabando este video. Han seguido perdiendo cada vez más provincias. Han iniciado perdiendo provincias en el sur, en el norte, más que todo, y así han continuado todos estos días, lo cual obviamente ha representado una alarma a nivel internacional. Muchas organizaciones le están exigiendo a Estados Unidos alguna medida. Incluso Rusia y China le han pedido a los talibanes y al gobierno afgano que lleguen a respetar los acuerdos de paz hechos en 2020, porque parece prácticamente que la situación está yéndose a un punto bastante bestia. Es una situación incómoda, ya que tras la debilidad del gobierno afgano, es obviamente poco probable que cuando los estadounidenses abandonen el 11 de septiembre de este año Afganistán, el país vaya a gozar de una libertad y un respeto de los acuerdos. Lo más probable y el escenario que muchos expertos aseguran es que probablemente en este momento, tras la salida de los Estados Unidos, Afganistán termine volviéndose pasto de los talibanes y nuevamente Afganistán tenga una cuarta guerra civil o incluso algo muchísimo peor.
Como podemos ver, la situación actual de Afganistán no es bastante buena. Desde prácticamente inicios de los 70, este país no ha gozado nunca de un día en paz, y parece ser que nuevamente las sombras de la guerra se aproximan. Si bien Biden ha tratado de mantener el tema y defender la salida de su país de este conflicto, algo que ya muchas veces se le había pedido a varios presidentes y que Trump, en teoría, podríamos decir, fue el que lo cumplió, parece ser que esto va a terminar muy mal. Para que se hagan una idea de esto, durante toda esta última parte del video estaré colocando la situación en mapas que he tomado de la página Descifrando la Guerra, links en la descripción, de cómo ha avanzado la situación desde el 6 de agosto hasta este día. Y como podrán ver, al momento de estar grabando este video, bajo control del gobierno afgano, solamente hay 8 provincias más Kabul, la capital. Lo más probable es que en unos pocos días la situación empeore. Tanto es así que Biden ya ha anunciado que enviará tropas con el objetivo de apoyar la retirada de fuerzas norteamericanas de suelo afgano. Esto obviamente nos demuestra que la guerra tiene sus matices y sus oscuridades, y que muchas veces nosotros, desde fuera, no somos capaces de entenderlo. Pero como pueden ver, la situación empeora y empeora y empeora. Quiero aclarar que este va a ser el último video de este canal durante este tiempo. No sé si pueda hacer algunos videos durante los próximos meses, puesto que he logrado hacer algunos ajustes en mi horario universitario, perdón, y he logrado tener un poco más de tiempo libre y que trataré de aprovechar para hacer videos. Quiero aclarar que en este video he tratado de evitar el tono desenfadado que he tenido en anteriores vídeos y tratar de hacer un video más corto, porque tampoco mi intención es hablar mucho de este tema, puesto que es un tema demasiado sensible en este momento. Yo solamente espero que la situación en Afganistán mejore algún día. Como dije en el anterior apartado, este país prácticamente no ha gozado de paz en mucho tiempo y es necesario que suceda algo para que esto mejore, ya que desafortunadamente Afganistán, con su posición geopolítica, es un sitio que podría ser bastante tentativo para grupos radicales islamistas, los cuales podrían afectar no solo a los países islámicos, sino también a países europeos y a Estados Unidos. Denle like, suscríbanse y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.